Eclesiastés capítulo 2, comenzando en el versículo 12 y hasta el versículo 26, vamos a estar estudiando este pasaje de la Escritura y vamos a poner nuestra atención en la palabra de nuestro Salvador. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra de nuestro Dios. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, el gozo de la vida viene cuando entendemos tu gracia. Mientras que no entendamos tu gracia, no vamos a poder verdaderamente tener gozo. Pero sabemos que tú quieres que vivamos en deleite, porque el deleite más grande es disfrutar de la comunión contigo. Así que ahora pedimos por la sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos entender este pasaje, que lo podamos escudriñar y que este pasaje nos escudriñe y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que saque a relucir los ídolos de nuestro corazón que debemos de confesar para poder recibir el perdón por la fe y podamos una vez más ir a la cruz de Jesucristo y encontrar ahí el perdón y la aceptación que encuentra todo aquel que es hijo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos hemos tenido a personas de mucha influencia en nuestra vida. Una persona que fue de mucha influencia en mi vida fue un profesor. Su nombre es el doctor Greg Maysak y él fue mi profesor de consejería bíblica. Y una de las cosas que hacía el profesor Maysak es que él muchas veces nos repetía algunos conceptos varias veces para que nosotros nos aprendiéramos aquello que él nos estaba tratando de enseñar. Entonces había un concepto importante y él lo decía y luego pasaban algunas semanas a veces y lo volvía a repetir. Y luego pasaban más semanas y lo volvía a repetir. Y a veces nosotros como alumnos decíamos, pues, ¿por qué hará esto el profesor que nos repite las mismas cosas tantas veces? Hasta que en una ocasión él nos dijo, jóvenes, este es un método didáctico.
porque la repetición es uno de los mejores métodos de enseñanza. Y este método de la repetición, por supuesto, ha sido usado por miles de maestros a lo largo de la historia de la humanidad. Y uno de los grandes maestros en la historia de la humanidad fue el rey Salomón, el predicador. Y a lo largo del libro de Eclesiastés veremos que repite varios de los conceptos que él considera sumamente importantes. Por ejemplo, en este pasaje que acabamos de ver y que vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a ver una vez más algunos conceptos que hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, la vanidad de la sabiduría y la vanidad del trabajo cuando no tenemos la perspectiva de Dios, la perspectiva vertical, la perspectiva divina. Lo que va a hacer Salomón es que nos va a estar hablando de la vanidad de la sabiduría y de la vanidad del trabajo desde diferentes ángulos. Entonces él nos presenta un concepto, nos dice, mira, esto es vanidad. Y luego lo cambia un poquito y te lo vuelve a decir y te lo va mostrando de diferentes ángulos para que tú te vayas convenciendo de lo que él está tratando de enseñarnos, porque recuerden que Salomón es un maestro. Dijimos en el primer sermón que la palabra predicador o cogelet tiene que ver con un maestro, alguien que enseña. En la cultura griega le hubieran llamado a Salomón un filósofo, un pensador. Pero fíjense, hermanos, que en este pasaje vamos a ver algo súper importante y clave. Y es que Salomón nos va a hablar no solo de la vanidad de la vida, sino también del gozo de la vida. Y aprenderemos que el gozo de la vida viene cuando entendemos la gracia de Dios. Así que vamos a comenzar viendo como primer punto, vamos a ver la vanidad de la sabiduría. La vanidad de la sabiduría. Si están conmigo, estamos en Eclesiastés en el capítulo 2 y en el versículo 12, lo voy a volver a leer. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Entonces, Salomón, el predicador, nos quiere regresar a este concepto de la vanidad de la sabiduría, del cual estuvimos hablando hace un par de semanas. Y él está examinando dos cosas. Por un lado, la vanidad de la sabiduría, y por el otro lado también va a estar examinando la necedad, el ser necio. Y se hace una pregunta: ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Y aquí específicamente, hermanos, está hablando cuando dice qué podrá hacer el hombre, se refiere al heredero del trono. O sea, lo que Salomón se está preguntando es: cuando venga mi heredero, cuando venga ese hombre que me va a heredar en el trono, ¿qué va a poder hacer? En otras palabras, Salomón se pregunta, ¿qué va a poder hacer esa persona? ¿Algo diferente a lo que yo he hecho? ¿Tendrá una nueva manera, nuevas perspectivas o tendrá más sabiduría? Hermanos, Salomón es el hombre más sabio en la tierra. Así que el rey que viniera después de Salomón no podría hacer nada nuevo, sino solo repetir lo que ya se había hecho o incluso hacer las cosas peor que lo que Salomón había tratado de hacer. Porque sabemos que Salomón, y lo hablamos en el primer sermón de Eclesiastés, ¿qué hizo Salomón? Él dejó llevar su corazón, ¿verdad?, tras los ídolos. Y al parecer Eclesiastés es ese momento al final de la vida posiblemente de Salomón en donde él está recapacitando. Pero él dice, ¿y qué va a pasar con el que siga después de mí? Miren el versículo 13 y el 14, dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Hermanos, es importante que entendamos qué quiere decir el versículo 13. Cuando dice que la sabiduría sobrepasa a la necedad, lo que está tratando de decir el predicador es que la sabiduría es mejor que la necedad. O sea, que la sobrepasa, no está diciendo, bueno, poniendo todas las cosas sobre la mesa, por así decirlo, la sabiduría es mejor ser sabio a ser necio. ¿Por qué? Nos da un ejemplo. Así como es mejor andar en luz que andar en tinieblas. Es mejor ser sabio que ser necio. ¿Por qué? Porque el sabio, por un lado, tiene los ojos bien puestos, puede ver.
El necio, por el otro, anda por el mundo sin poder ver la realidad. Y hermanos, las Escrituras una y otra vez nos hablan sobre la sabiduría y sobre la necedad. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos pone por un lado el sabio y por el otro lado el necio. ¿Y cuál es el problema con el necio? El problema con el necio es que anda por el camino de la vida, pero no puede verdaderamente ver por su necedad. Y es por eso que toma malas decisiones, es por eso que a veces pensamos, ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haber pensado eso? Pues porque no tiene sabiduría. Pero Salomón está siendo muy honesto con nosotros, porque nos está hablando de la vanidad de la vida. La palabra vanidad, dijimos que es la palabra hebrea Hebel. Y dijimos que la palabra Hebel significa algo corto, algo efímero, algo que tiene elementos de absurdidad, algo sin sentido, algo vano, algo hueco. Y uno de los elementos sin sentido, vanidad, desde la perspectiva de Salomón, es que no importa si eres sabio o eres necio, todos moriremos. No importa si eres sabio o eres necio, todos moriremos, dice Salomón. Dice, esto también es vanidad. Miren en el 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Tanto el sabio como el necio mueren de la misma manera. Y Salomón reflexiona, no importa cuán sabio yo sea, no importa cuánta sabiduría yo acumule, voy a morir de la misma manera que el hombre más necio en mi reino. Voy a morir igual. Y no solo eso, sino que una de las vanidades de la vida, y Salomón después nos va a hablar más de esto, es que muchas veces el sabio muere de una manera aparentemente absurda, mientras que hay necios que mueren después de una larga vida de salud. Y dice Salomón, esto es vanidad. Me parece absurdo. No tiene sentido, porque Salomón está siendo honesto, hermanos. Él está haciendo las preguntas que muchas veces no nos atrevemos a hacer. Él está atreviéndose a decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a analizar esta vida y voy a hacer todas las preguntas. ¿Y sabes qué? Después de haber hecho todas las preguntas, ¿sabes cuál es mi conclusión? Dice Salomón, vanidad. Es vanidad. Ahora piensa, hermano, hermana, en las personas que consideremos las más sabias que han vivido sobre la tierra. Bueno, Salomón murió. Se cumplió, ¿verdad? Murió de la misma manera que el hombre más necio de su reino. Murió igualito. Ahora pensemos en algunos de los grandes filósofos. Sócrates, Aristóteles, Platón, Locke, Kant, Descartes. ¿Dónde están? Están muertos. Ahí está su tumba, en algún lugar, ahí está la lápida, algunos la visitarán y algún día la gente se olvidará de ellos. Murieron, aún con toda su sabiduría. Entonces, el predicador, que dijimos que es Salomón se llama a sí mismo el predicador, sigue reflexionando y se pregunta cuál es el punto entonces de ser sabio si la muerte le vendrá a todos. Y Salomón dice, la muerte aparentemente tiene la gran victoria sobre el ser humano. Salomón dice, aparentemente, la muerte tiene la gran victoria sobre el ser humano, porque todos moriremos. Versículo 16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y queridos hermanos, no quiero ser pesimista, pero estamos con el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés dijimos que es uno que, oye, a veces dices, ay, no sé cómo tomar esto. Pero una vez más, Salomón está siendo honesto, se está haciendo las preguntas que no nos atrevemos a hacer muchas veces nosotros.
Todos los creyentes, hermanos, anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Anhelamos el arrebatamiento de la iglesia, anhelamos que Cristo venga hoy. Pero al mismo tiempo, querido hermano, tú tienes que saber que en cualquier momento podemos morir. En cualquier momento, no importa tu edad. Jóvenes, tú dices, bueno, tengo 12 años, tengo 15 años, tengo toda la vida por delante. No tienes toda la vida por delante, la tienes solamente por la gracia de Dios. Es la única razón. Santiago nos dice, no puedes decir, vamos a ir y vamos a hacer y vamos a... No, si el Señor quiere, porque les voy a decir algo, queridos jóvenes y queridos hermanos, todos hemos estado en algún funeral, hemos visto las lápidas y hay muchas de jóvenes, muchas. Por lo tanto, debemos de saber que la muerte vendrá y que tenemos que estar listos para ello sin importar la edad. Tenemos que hacer las paces con el hecho de que, a menos que Cristo venga primero, nos pondrán en una tumba y dice el predicador unas palabras duras. La gente se olvidará de nosotros. Pastor, ¿y cómo puedo yo lidiar con este pensamiento? Muy fácil, haz las paces con ese pensamiento. Salomón te está diciendo, hey, te lo estoy advirtiendo de una vez. ¿Cuántas tumbas hay en nuestra ciudad? ¿Cuántas de ellas son visitadas? ¿Cuántas de ellas han quedado en el olvido? Hermanos, algún día el nombre mío de Manuel Elizondo estará en una lápida. Ahí estará mi nombre. Y quizá alguien en los años que siguen le dará un vistazo fugaz mientras camina a enterrar a alguno de sus familiares. Y ahí quedará la tumba de Manuel Elizondo y la gente se olvidará. Ahora hay alguien que no se olvida. Ahorita vamos a hablar de eso. Su nombre es Cristo. Pero aquí en la tierra hay que hacer con eso las paces. Está bien, Dios. Ese orgullo que tenemos de, no, nadie se olvidará de mí. Hermano, ni los faraones. Ya ni podemos pronunciar sus nombres. A ver, ¿a quién? Tutankamón. ¿Y ese quién era? No, pues algún faraón sería. Con todo el esplendor de su reino. Entonces, no me sorprende que en el versículo 17 diga Salomón, aborrecí por tanto la vida. Pues cómo no, ¿verdad? Después de todo esto que nos acaba de decir. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? Dice, la vida es corta, la vida aparentemente sin sentido, tiene elementos de absurdidad, la aborrezco. ¿Ya vieron qué palabra usa, verdad? Aborrecí. No le cayó mal, no. La aborrecí. Salomón se siente fastidiado tan solo al pensar que sin importar que es el hombre más sabio en el planeta, algún día va a morir. Hermanos, Salomón tiene razón. Sin Dios, ¿la sabiduría de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir que seas el hombre más inteligente sobre el planeta Tierra? ¿De qué te va a servir que seas Stephen Hawking? ¿De qué te va a servir que seas alguna mente brillante? Vas a morir. Sin Dios, la muerte conquista a todo ser humano. En el siglo XIX ministró un evangelista. Su nombre fue Dwight L. Moody. D.L. Moody. Este hombre viajó por Estados Unidos y Europa hablándole a la gente del Señor Jesucristo muchas personas conocieron del Señor Jesucristo por el ministerio de Dwight L. Moody. Cuando estaba acercándose el tiempo de su muerte, él escribió lo siguiente. Dijo,
Algún día leerás en los periódicos que D.L. Moody está muerto. No creas ni una palabra. En ese momento estaré más vivo de lo que estoy ahora. Habré subido más alto, eso es todo. De esta vieja vivienda de barro a una casa que es inmortal, a un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede contaminar. Un cuerpo modelado a semejanza del cuerpo glorioso de Jesucristo. Hermanos, Salomón se preguntaba sobre la vanidad de la sabiduría porque al final la muerte conquista a todo ser humano, pero eso es solo verdad sin Cristo, porque con Cristo y por medio de Cristo, la muerte es conquistada. La gran conquistadora de la humanidad ha sido conquistada en la cruz. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo y los invito a ir a 1 Corintios 15. No dejen su separador ahí en Eclesiastés, pero vamos a 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Recuerden que les dije que íbamos a aprender de Eclesiastés como cristianos, es decir, desde la perspectiva del nuevo pacto. Y desde la perspectiva del nuevo pacto hay uno que conquistó a la muerte. 1 Corintios 15, 54 al 57. ¿Están ahí? 1 Corintios 15, 54. Voy a leer hasta el 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les digo cuál es la buena noticia del Evangelio. Que quizá aquí debajo del sol la gente se olvidará de nuestro nombre, pero por encima del sol, en la presencia de nuestro Señor, Él no se olvida de tu nombre. Y dicen las Escrituras que aquellos que son de Cristo morarán con Él por toda la eternidad. Morarán con Él de manera consciente, agradeciendo, porque cuando estemos en el reino eterno no vamos a perder conciencia. Eso no es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis claramente dice que aquellos que están delante del Cordero, ¿qué dicen? Lo están alabando porque se acuerdan. Más bien vamos a tener más conciencia. Vamos a ser muy conscientes de dónde nos sacó el Cordero. Y vamos a poder estar con una gran multitud de personas que alaban a aquel que conquistó a la muerte. La vida es vanidad sin Dios, pero si mantienes la perspectiva divina, querido hermano, querida hermana, tienes mucho que vivir, porque Dios te da la vida eterna. Ahora, hemos visto primeramente la vanidad de la sabiduría, ahora vamos a ver la vanidad del trabajo. Punto 2, la vanidad del trabajo. Regresen conmigo a Eclesiastés, por favor. Estamos en Eclesiastés 2 y vamos ahora en este segundo punto, la vanidad del trabajo. Vamos a ver el versículo 18 y 19, dice: Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Entonces, Salomón dice, yo he llegado a aborrecer la vida por causa de la muerte, pero dice, no nada más eso, también mi trabajo. Porque Salomón había construido el gran templo, imagínense, el templo más hermoso. El primer templo, ¿quién lo construyó? Salomón. Después fue destruido y se levantó el segundo templo. Pero el primer templo, el templo de Salomón, él lo construyó y era una obra magnífica, tan magnífica que cuando se derrumbó y volvieron a construir el segundo templo, los que se acordaban del primero se pusieron a llorar porque dijeron, pues este segundo templo no es lo mismo, aunque el segundo templo era hermoso. Y sin embargo, había hecho templos, palacios, bosques, jardines, obras impresionantes de arquitectura. Vanidad. Nada de eso lo satisfacía, nada de eso lo llenaba.
Y una de las razones por las cuales Salomón ve su trabajo como vanidad es porque tendría que dárselo a alguien más. Y esa persona que viniera, ¿sería sabio o sería necio? ¿Aprovecharía todo lo que Salomón hizo, todo lo que construyó, o lo echaría a perder? Hermanos, Salomón está hablando aquí prácticamente como profeta, porque la Biblia nos muestra que su hijo Roboam, ¿recuerdan la historia de Roboam y de Jeroboam? Roboam derrochó todo lo que su padre Salomón había hecho. Cuando Salomón murió, Roboam ascendió al trono, el hijo de Salomón, Roboam, y le preguntó a dos grupos de personas qué debía de hacer con el trono. Y los ancianos del pueblo le dijeron: sé gentil con el pueblo. Sé gentil con el pueblo, le dijeron a Roboam. Y entonces luego fue con los jóvenes, sus amigos, y le preguntó a los jóvenes: ¿y ustedes qué piensan? Y los jóvenes le dijeron: sé duro, sé más duro, tú tienes que consolidar tu reino. Salomón fue grande, fue famoso, fue poderoso. Roboam, si tú quieres ser como tu papá o más, tienes que ser más duro que tu papá. ¿Y qué hizo Roboam? Escuchó el consejo de la juventud en lugar del consejo de los ancianos. Se los voy a leer yo, no tienen que ir ahí, pero si están apuntando es Primero de Reyes 12. Les voy a leer Primero de Reyes 12 del 12 al 14. Escuchen con atención, dice: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Saben qué es lo que pasó? El pueblo se dividió en dos, y el hijo de Salomón solamente reinó sobre la tribu de Judá y de Benjamín. Todas las demás tribus abandonaron el linaje de Salomón. Lo que Salomón había construido en 40 años de reinado, su hijo lo destruyó en uno. Un año, solamente un año, le tomó a Roboam destruir lo que su padre había construido. ¿Creen que eso es vanidad? Vaya que sí, ¿no? Regresemos a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Eclesiastés 2, 20 y 21 dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Ahora, Salomón no está diciendo que está mal trabajar, ahorita vamos a hablar de eso. Tampoco está diciendo que esté mal dejar algo bueno a nuestra descendencia. Y más adelante en el libro de Eclesiastés, Salomón va a matizar algunas de estas cosas y las vamos a entender en una mejor perspectiva. Muchos de nosotros tenemos como meta dejar algo bueno para nuestros hijos. Incluso yo como padre, ¿verdad? En el momento en que me convertí en padre, inmediatamente parece que hay un switch en tu cabeza, ¿verdad? Y que se prende, que no se había encendido antes, y es: yo quiero dejar algo para mis hijos, ¿verdad? Quiero dejar algo bueno para mis hijos. Quieres que estén bien, quieres proveer. Pablo en el Nuevo Testamento dice, una de las palabras más duras de Pablo en el Nuevo Testamento, él dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. También la Escritura dice en 2 de Tesalonicenses 3:10: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En otras palabras, la flojera es pecado. Vamos a dejar eso bien en claro. No hay lugar para la flojera con los hijos de Dios. Dios quiere que trabajemos, que seamos diligentes. La diligencia es algo bueno. Pero Salomón nos está advirtiendo de algo, que hay vanidad en hacer todas estas cosas y encontrar ahí nuestra propia satisfacción, porque muchos padres trabajan duro para darle todo a sus hijos solamente para sorprenderse cuando sus hijos no aprecian e incluso desprecian
No solamente lo que recibieron de sus padres, sino a sus padres. Y en algunos casos resulta siendo peor. Eso también es vanidad, dice Salomón. Ahora, si yo fuera a preguntarles a cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes tendría alguna historia de esto. Porque Salomón está diciendo cosas reales. Él está siendo honesto. Él está atreviéndose a decir las cosas que a veces nosotros no. Hace algunos años visité un museo lleno de riquezas que habían traído de las tumbas de los grandes faraones egipcios. Y fue impresionante ver estos tesoros y estas reconstrucciones y estas tumbas. En su tiempo estos faraones debieron haber pensado que eran inmortales, que sus nombres serían recordados por todos para siempre. Llenaron sus tumbas de riquezas para llevárselas al más allá, ¿verdad? Las amontonaron. Dijeron, porque cuando crucemos el río, cuando vayamos hacia el más allá, nos vamos a ir con nuestras riquezas. Y además dejaron también para sus descendientes. El día de hoy, nosotros de esos grandes faraones que en su tiempo ellos han de haber pensado, no va a haber un solo ser humano que no se acuerde de mí. Soy tan poderoso. Y el día de hoy nosotros con dificultad nos acordamos de 2 o 3 faraones. Y cuando nos acordamos es porque lo vimos en alguna película o algo y no sabemos ni cuándo vivieron, ni qué hicieron, ni dónde están enterrados, nada. ¿Y dónde están todas esas riquezas? ¿Se las llevaron al más allá? ¿Están en museos? ¿O se las robaron? Los robatumbas. ¿Dejaron todo eso a su descendencia? Hermanos, ¿qué hay ahorita de todas esas grandes riquezas? Quedaron en el olvido. Y hermanos, hay que hablar con amor, y quiero hablarles con amor y de manera directa también. Y voy a hablarme a mí también de manera directa. Tengo a veces temor por nosotros como iglesia, por ti y por mí, que no hemos nunca considerado la vanidad del trabajo. Que estamos tan metidos, que estamos tan enfocados que nunca nos hemos tomado el tiempo para hacer una pausa y considerar las advertencias de Salomón. Hermanos, continuamente sentimos la tentación de pensar que seremos felices por medio de las cosas que construimos y terminamos olvidándonos de las cosas que son más importantes. Nuestro Dios, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. El disfrutar de todo esto por medio de Dios en lugar de encontrar nuestro deleite en las cosas. Así que yo te diría, hermano, hermana, trabaja duro. Sí, pero escucha la exhortación de Salomón a tu vida. Ten cuidado, porque sin Dios el trabajo es vanidad. Vimos la vanidad de la sabiduría, la vanidad del trabajo. Ahora vamos a ver un tercer punto, queridos hermanos. Vamos a ver el gozo de la vida. El gozo de la vida. Versículo 22 y 23 dice, porque estamos en Eclesiastés 2, 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Entonces Salomón está reflexionando de la vanidad del trabajo y llega a la conclusión de que al final hay dolor y molestia. Y dice, les digo algo, nos va a decir algo, se va a sincerar con nosotros, Salomón. Dice, ni de noche reposa mi corazón. No puedo dormir. El trabajo no me deja dormir. Podemos dar testimonio de esto, ¿verdad? No se preocupen, no voy a pedir que nadie levante la mano si le ha pasado, pero creo que si la levantáramos nos sorprenderíamos, ¿no? O quizá no, no sé, quizá diríamos, bueno, es cierto. Me pongo yo a pensar cómo el trabajo siempre viene con dificultad. No importa lo que uno haga, el trabajo en el que tú estés involucrado, por más sencillo que pueda ser, por más fácil que sea para ti, por más talentos que tengas, siempre hay dificultad, ¿verdad? Siempre algo pasa. Y muchas veces el trabajo se vuelve tan difícil que nos quita el sueño. Para mí esto ha sido una gran exhortación
porque en las últimas semanas tuve que dejar algo. ¿Les digo por qué? Porque me había quitado el sueño. Así que aquí Salomón me está diciendo, Emanuel, tú también. Y tuve que escuchar, y tuve que decir, ¿sabes qué? No vale la pena. Oye, pero es que hay esta recompensa monetaria, pero vale la pena mi sueño, vale la pena mi integridad física, mi salud, mi tiempo con mi familia, vale la pena. No, entonces lo dejo. Salomón nos advierte, también esto es vanidad. El trabajo, que es lo que debería de traernos satisfacción, y hombres, escuchen esto, queridos hermanos, porque esto es muy común con los hombres. Encontramos nuestra satisfacción en lo que hacemos. Nuestro trabajo es nuestro orgullo. Cuidado, porque muchas veces lo que te trae es afán, fatiga, dolor y molestia. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Será la solución dejar de trabajar? ¿Será la solución la flojera? Vamos a tirarnos a la hamaca y ya que pase lo que pase y a ver cómo le hacemos, a ver cómo proveo para la familia. Yo ya no voy a trabajar porque esto es vanidad. ¿Es esa la solución? ¿O será la solución la indiferencia? No, pues ahí que pase lo que pase, a mí ya no me importa esta vida. Miren, hermanos, la respuesta nos va a sorprender. Miren la respuesta que da en el versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces decimos, Salomón, entonces explícanos, porque por un lado eso es vanidad y por el otro lado quieres que lo disfrutemos. Hermanos, la respuesta está en aprender a disfrutar de los dones de Dios. Aprender a disfrutar de los dones de Dios. La respuesta está en ver el mundo con la perspectiva vertical, la perspectiva divina, de la cual nos habló Santiago cuando dijo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Salomón dice, con la perspectiva correcta, podemos alegrarnos en las cosas que hacemos. Tanto así que dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. O sea, Salomón no está diciendo que caigas en la glotonería. No. Lo que Salomón está diciendo es, si logras ver la perspectiva divina, vas a poder alegrarte en tu trabajo. Vas a poder ser feliz con las cosas que Dios te ha dado, tanto así como comer y beber. Dice, esto también es don de Dios. Y estaba pensando durante la semana que esta es una muy buena noticia para los regiomontanos, porque nos encanta comer carne, ¿verdad? Y entonces a la próxima vez que estés preparando una carne asada y alguien te pregunta, ¿y qué estás haciendo? Puedes decir, estoy glorificando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, si entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios y ponemos la perspectiva divina, hermanos, no es que vas a disfrutar menos, es que vas a disfrutar más, porque lo que Dios quiere para tu vida es el gozo más grande. Lo que Dios quiere para tu vida es un desborde de deleite en Dios. Dice en el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Este es un versículo, hermanos, que la traducción es difícil porque el texto hebreo no tiene vocales. Eso les va a sorprender, pero los textos más antiguos no tienen vocales, esos se pusieron años después. Entonces, la traducción que se me hace a mí más acertada con respecto a los textos antiguos, se lo voy a leer de la Biblia textual. Dice, porque ¿quién podrá comer y regocijarse sin él? ¿Quién podrá beber y regocijarse sin él? Y uno dice, bueno, ¿de cuál él se estará refiriendo cuando uno lee los manuscritos hebreos? ¿De cuál él? Pues de Dios. ¿Quién puede comer y quién se puede regocijar a menos que esté con la perspectiva de Dios? Y miren lo que dice el versículo 26, que me parece que confirma esta interpretación. Versículo 26 dice, porque, hermanos, este es clave, este es como para subrayarlo, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo.
Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, les digo que está hablando este versículo, está hablando de la soberanía de Dios. Los hijos de Dios son hechos hijos por la pura gracia de Dios. Hemos sido hechos agradables ante Dios por el puro afecto de su voluntad, para la gloria de su gracia. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores del afecto de Dios en nosotros mismos. Se nos es otorgado por gracia. Por eso dice el rey Salomón: al hombre que le agrada a Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo. Se trata de la soberanía de Dios, se trata de confiar en Él. Por pura gracia Dios nos da sabiduría, ciencia. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. No está hablando la palabra ciencia como la conocemos el día de hoy. Está hablando la palabra ciencia antiguamente, tiene que ver con conocimiento. ¿Y cuál es esta tercera cosa que menciona ahí? Sabiduría, ciencia y gozo. Primera vez en el libro de Eclesiastés que aparece la palabra gozo. Vanidad, 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 vanidad. Gozo. El gozo de la vida viene de entender la gracia de Dios. ¿Quieres disfrutar de la vida? Tienes que entender la gracia de Dios para contigo. Dios ha tenido misericordia de ti. Eres administrador de las cosas que Dios te ha dado. La verdadera alegría, el gozo es posible por la gracia soberana de Dios, pero el pecador, el que no toma en cuenta a Dios, dedica toda su vida a recoger y amontonar. Es decir, el que no teme a Dios, el que no considera a Dios, ¿qué va a hacer toda su vida? Va a seguir en la vanidad de la vida. Va a continuar en la vanidad de la vida, amontonando para el que Dios disponga. Salomón nos dice, si esto se va a dar, aquel que Dios dispone, si lo va a hacer en esta vida, puede ser en esta vida, puede ser en el reino milenial. No nos dice cuándo, simplemente dice, así Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Eso es de Dios. Hermanos, el gozo y la alegría es posible en la vida y el trabajo, siempre y cuando mantengas la perspectiva divina. Así que encontramos en Eclesiastés una interesante paradoja. Por un lado, nuestra vida y trabajo es vanidad. La vida es corta, la vida dura poco y está llena de aflicciones. Por el otro lado, podemos disfrutar de la vida y el trabajo por medio de la gracia de Dios. Hace poco fui junto con mi familia a la playa y Marcos y yo estábamos en la orilla haciendo un castillo de arena. Y pusimos ahí, ¿verdad?, las torres y estábamos haciendo una muralla y estábamos haciendo una ciudad interna y le pusimos ahí unos túneles y unas entradas y estábamos divirtiéndonos mucho los dos haciendo este castillo de arena. Imagínense que alguien fuera pasando y me viera a mí con mi hijo haciendo el castillo de arena y me dijera, ¡qué pérdida de tiempo! Es un castillo de arena. No va a estar aquí en 30 minutos, no va a estar aquí en 10 minutos, va a venir el agua y se lo va a llevar. Todo ese trabajo que estás haciendo, todo este tiempo que estás gastando, es pura vanidad. Ese castillo no sirve. Bueno, y en parte, si alguien me dijera eso, tendría razón en parte, porque el castillo, hermanos, ¿ustedes creen que sigue ahí? No duró ni 10 minutos. Ni 15 minutos, ese castillo no duró. Pero la pregunta es, ¿fue una pérdida de tiempo? Déjenme les digo por qué creo que no. Porque disfruté al máximo ese tiempo con mi hijo. Aunque ese tiempo fue corto, vanidad, Jebel, aunque ese castillo se destruyó, pude disfrutarlo. Les digo por qué. Porque mi gozo no estaba en ese castillo. Yo no estaba encontrando el gozo del momento o de mi vida en eso. Lo estaba encontrando en algo más grande, en algo que perdura, en una relación, en este caso, con mi hijo a la orilla del mar.
Y de la misma manera, queridos hermanos, aunque nuestra vida y nuestro trabajo es jebel, es corto, es vanidad, por medio de Dios lo puedes disfrutar. Cuando entiendas que tu satisfacción no está en las cosas en sí, sino en algo más grande, y que puedes disfrutar de ese castillo de arena que estás construyendo en ese momento, cuando entiendes que es un don de Dios. Y cuando ves el mar y dices, esta es la creación de Dios, y ves a tu hijo y no lo puedes creer, ¿verdad? Que estás teniendo ese tiempo con él o con ella. Así que, hermano, te voy a decir algo que lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés, y espero que te sorprenda porque es sorprendente. Lo que Salomón nos va a decir es: disfruta de tu vida, disfruta de tu trabajo, disfruta de tu familia, disfruta de todos los dones que Dios te da, pero recuerda que te han sido dados por Dios. Pon la perspectiva por encima del sol, pon la perspectiva divina. Disfrútalos entendiendo la gracia de Dios, porque, hermanos, Dios no está peleado con el deleite. Él quiere que tú tengas gozo. Él quiere que tú tengas un verdadero deleite, así que glorifica a Dios en todo lo que hagas y disfruta de los dones que recibas. Vamos a orar. Te adoramos, Padre Celestial. Señor, nosotros no entendemos muchas veces la vanidad de la vida. Estamos como un ratoncito en un aro, caminando y esforzándonos sin llegar a ningún lugar. Por lo menos muchas veces así se siente la vida, vanidad. Y ciertamente la vida es vanidad. Es corta, dura un poco tiempo. Es como el aliento, es como una flor. Pero cuando la vemos desde la perspectiva de la redención, del Redentor, del Creador, de aquel que nos da toda buena dádiva, Señor, vaya que cobra sentido. Aún en este corto tiempo que tú nos has dado, Señor, por los años que tú nos concedas, sean pocos o sean muchos, que podamos vivir para glorificar tu santo nombre, Señor. Y que en esta congregación cristiana pueda haber hermanos y hermanas que decidan vivir una vida de gozo y deleite más grande, porque es ahí donde tú quieres que estemos. No en un menor gozo, en un máximo gozo, no en un menor deleite, sino el mayor deleite, que es glorificarte y disfrutarte y saber que tú eres nuestro gran Salvador. Somos administradores, ayúdanos a administrar bien. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.